y te diere señal, y la señal se cumpliese. Oiga eso. Ahí es donde ponían al Señor Jesús ellos. Pero te lleva en pos de dioses ajenos. No lo sigas, porque Jehová tu Dios te está probando. Entonces ellos tenían eso. Entonces al Señor, las señales y los milagros y las maravillas, ellos estaban asustados. Entonces el Señor, cuando les da la revelación, por eso es de que el Señor cumplió la ley, por eso es de que el Señor era un hombre que era perfecto en su caminar en la ley de Moisés. Por eso es de que ellos, el Señor, ellos le decían, pero ¿por qué violas tú el sábado? Entonces se metió con la religiosidad de ellos, porque la religiosidad de ellos hizo que un mandamiento tan exquisito lo volvieran una tradición religiosa. Él no violaba el sábado, él lo respetaba. Pero él estaba profundizando en la verdad y él estaba actuando como lo que él era. Y ellos se equivocaron fuertísimamente en creer que él estaba mintiendo, porque debieron haberse basado en las verdades que enseñaba. Por eso fue que habían muchos intereses. Por eso hay que tener cuidado cuando uno es un creyente de Dios y está dentro del reino de los cielos. Uno tiene que tener cuidado porque no puede servir a dos señores. Hasta estos gentes israelitas estaban con la Roma pagana, y los del templo y todos los sacerdotes y Anás y Caifás eran gente degenerada, y los fariseos y los saduceos y los herodianos y todos estos levitas que estaban a cargo de la vida de Israel religiosa y de velar por la ley, se habían corrompido y estaban peor que los corruptos. Y llega el Señor con su palabra. Entonces, en ese sentido, hermano, usted tiene que entender que Dios es un Dios que conoce la realidad de la vida. Y que cuando uno se acerca a Él y cuando uno está pegado a sus verdades, especialmente en este siglo XXI, usted tiene que entender lo que en este pasaje de la Escritura hoy vamos a tratar de comprender y de sacarle el provecho que podamos en tus versículos de la Escritura. Porque Dios es un Dios que ve el futuro de tu vida. Y ahora que te apareció a tu vida, ahora que está en tu existencia, Él quiere que entiendas y que comprendas, ya que pasaste la barrera del intelectualismo, ya que pasaste la barrera del mundo de hoy, llamémosle del siglo XXI, de intelectualismo se llama eso, porque hoy hay una enorme informática, hoy hay gente que lee argumentos en contra de Dios, por ejemplo el New York Times que saca esto, ¿cuánta gente lo leerá y dirá exactamente, por eso Dios no existe, por eso es que yo sé que Dios no existe, y en la noche está lleno de cocaína y de heroína? Porque está decepcionado que Dios no existe, y su mente acuñada con el intelecto de fulano, mengano y perencejo, y el otro fulano que es famoso, y aquí el otro, y uno de Francia, y uno de Inglaterra, y uno de aquí, y uno de allá, han hecho una sociedad, la sociedad del mundo de hoy. Por ejemplo, cuando miraba este accidente, que esta pobre mujer tirada algunas drogas o algo, le decía yo, ¿cómo es? Le decía Noemí, que lo que han provocado esta desgracia social en la vida de esta gente que tiene problemas económicos, o que somos gente que no somos billonarios como ellos lo son, es que el consumo de droga que ellos necesitan para mantener la vida que tienen. Porque la droga no se la venden a los gente que no tiene dinero, se la venden a los millonarios. Ahí es donde se hace la plata. Entonces ha hecho que el jovencito, en lugar de estudiar para ser un médico, va a hacer esto, sabe que tiene que quemarse los ojos 8 de 10 años y le va a ser difícil, mejor vende coca, mejor vende heroína. Aunque resulte tirado su vecino en la calle, aunque la mamá de su vecino resulte con lo mismo, tirada en la calle y luego homeless. Porque usted va a ver los problemas que ellos tienen, vienen radicados en eso. Entonces tenemos que entender nosotros que todo eso viene de la realidad de que dentro del movimiento de la iglesia de Jesucristo no hay una verdad que fluya, sino una religiosidad que harta y que cansa. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que entender que Dios está deseoso de manifestarse en tu vida.
Oh, hermano, déjame decirte en esta mañana, Él quiere glorificarse en tu vida. Él quiere demostrarte que Él está vivo, que Él es verdadero, que Él es real, que Él cuida, que Él protege, que Él te levanta, pero quiere que entres a esta verdad profética y que la palabra de Dios te haga ver que tienes que caminar bajo el impulso que estos hombres hicieron, que entendieran los israelitas. Hasta el día de hoy Israel está donde está y le ha pasado lo que le ha pasado y ha perseverado porque Dios le prometió a Abraham que ellos iban a pecar, que iban a hacer esto y lo otro, pero que los iba a amar, los iba a querer, que los iba a esparcer por toda la tierra, los esparció por toda la tierra, que iba a haber una diáspora de ellos, que Dios iba a ser difícil con ellos porque ellos habían desobedecido, pero que Él los amaba y que al final de los tiempos los regresaría. Y nosotros estamos en el siglo XXI y estamos viendo cómo están regresando desde hace 70 años, cómo la palabra se está cumpliendo. Entonces nosotros como gentiles que estamos dentro de este mundo tenemos que entender que ese Dios que fue fiel con Israel es fiel contigo también, es fiel contigo y conmigo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero que Israel todavía subsiste porque Dios les ha levantado a algunos y ha sido misericordioso con ellos, máximo en estos últimos 20 años, donde les ha levantado gente que les ha hecho recordar las profecías pasadas. Y por eso hay un despertar en Israel increíble hacia pensar si verdaderamente no sería Jesús el Mesías prometido. Y los israelitas están en eso desde hace unos 15, 20 años. Muy pocas cosas se saben de ellos porque especialmente la iglesia evangélica cristiana gentil que no tiene contacto. Pero aquellos que estamos dentro de esta realidad desde hace muchos años y hemos empezado a ver las verdades proféticas y las verdades de Dios, nos damos cuenta cómo se está levantando. Ayer comenzó una guerra entre Siria e Irán, más o menos, y que están asustados porque hubo un agarrón en Israel y ya se levantaron F-16 y fueron a bombardear Siria de los judíos y ya le dijeron a Irán que ellos son los que siguen y están así tensos en esta semana. No sé qué va a pasar porque cuando Israel entra en guerra contra los vecinos es algo sucede siempre. Y es algo que usted lo ve. ¿Cómo es que Israel hoy tiene aviones supersónicos, que tiene poderío, que tiene esto, que tiene la bomba atómica, que tiene aquí, que tiene allá? Y es una fuerza que siempre ha estado sujeta a una realidad que tiene que ver con la Biblia, con las promesas de Dios. Porque hasta el más mínimo hombre de ellos sabe que si Israel existe hoy es por Jehová, Dios de los ejércitos, que los ha tenido ahí. Entonces, viendo nosotros esas verdades, nos damos cuenta que hay que aprender a vivir dentro del mundo profético de Dios para tu vida y que tienes que traerlo a tu existencia. Y que cuando oras, que cuando platicas con tus hijos, que cuando hablas con ellos, te has detenido de hablarles las verdades eternas, las verdades gloriosas, las verdades extraordinarias, las promesas que hay para ellos, como Dios te ha bendecido y tiene bendiciones para ellos. ¿De dónde viene la bendición? ¿Qué es la bendición? ¿Por qué hablamos de bendición? ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Qué es la dicha de no haber adorado desde niño a otros dioses, sino solo al único y verdadero Dios? ¿Qué es la dicha de oír la palabra, de tener a Jesucristo? Te has detenido de eso, porque no vives dentro de ese mundo. No estás dentro de esa influencia. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en como 10 tiempos que haces. Ahí mételes, ahí diles, cuando se parte el pan, diles la dicha de eso. Ahí aprovecha para que Dios vea y empiece a trabajar. Porque estos hombres no pudieron evadir estas profecías. Y oiga esto. Acuérdense que está Jacob profetizando. Ya lo hablamos suficiente de eso. Ahora el verso 8. Voy a leer al verso 12. Judá. Le profetiza a Judá. A su hijo Judá. Judá. Todos estaban viendo para enfrente.
Hoy sí se amoló porque se tronó la movida y usted no trae Biblia. A ver cuántos traen Biblia. O sea, vale la pena. Levanten los que traen Biblia. No levante la mano si no trae. No sea malo. Levanten los que tienen Biblia. Ajá, hay varios. Qué bien, aleluya. Los que no tienen, háganle así, miren. Porque inmediatamente cuando dice uno, voy a leer. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Judá, te alabarán tus hermanos. Sobre la cerviz de tus enemigos estará tu mano. Ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Oiga, hermano, oiga. Lo que le estoy diciendo a la tribu del Señor Jesús. Oiga eso. Judá es cachorro de león, de la matanza ha subido, hijo mío, echándose como león se encorvó y como cachorro de león, ¿quién lo levantará? El cetro, le habla de que va a tener un cetro de reinado. Oiga eso. Le doy si vale la pena decir, oiga, porque no puede leerlo. El cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Siempre se levantarían líderes. David, de la tribu de Judá. Hasta que venga, mire la profecía, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece. Está hablando de Jesús. Hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece. A él esperarán los pueblos. En la vid atará su pollino. Habla de cuando entra el rey en un pollino. Después Isaías lo superconfirma. En la vid atará su pollino y en un renuevo al hijo de su asna. Está diciendo que será un ser humano. Será un ser humano. Yo quiero que note usted esto. Está Dios anticipando en Jacob. En él vino, emblanquecerá sus vestidos, hablando del gozo. Oiga, hermano, y su vestidura en el jugo de uva. Está hablando de la unción de gozo que él tendría, que está profetizada en Hebreos, de que le fue dado gozo para sufrir la cruz del Calvario. Como el vino enrojecieron sus ojos y se emblanquecieron sus dientes más que la leche. Está diciendo que vivirá una vida de tal manera que será una vida exquisita exhibirla, más blanca que la leche. Esta profecía que acabo de leerle a usted en esta mañana, son las 12:35. Aquí vamos. Usted ve conmigo cómo en el orden de lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. Usted está viviendo una vida espiritual, usted está viviendo una vida cristiana verdadera, usted está enfrentando dificultades económicas, dificultades de tiempo, dificultades de un cuerpo que se enferma, está encontrando una realidad de presiones que vienen sobre su vida emocional, que le producen el lógico estrés que se conoce hoy en día, que le produce esa ansiedad extraña y rara, esas actitudes extrañas que a veces se tienen y que son inexplicables y que la ciencia se limita a decir, pues ni modo, está usted viviendo en el siglo XXI y le afecta hasta el ruido, que ya lo cree usted normal, pero los millones de carros y lo que usted respira y los aviones y que esto y que lo otro y los sonidos nos parecen tan normales, pero todas esas cosas, las tensiones nerviosas y todo lo que usted vive vivir en un país como este, especialmente si vive en una ciudad pujante como esta, pues usted tiene situaciones. Esto es una realidad que no se puede negar. Entonces usted tiene que entender en esa verdad que está usted dentro de un mundo que realmente hoy la palabra de Dios quiere hacerle ver a usted que vivir dentro de la vida profética de Dios es un nivel distinto de existencia.
que cuando uno se somete a las verdades de la palabra y a las realidades de la Escritura, y está dentro de esa bóveda exquisita y hermosa, rodeado de las promesas y las verdades espirituales de Dios, es un mundo al que Dios se glorifica cuando se hace parte de la vida diaria. Dios es un Dios verdadero, es un Dios genuino, y está llevando a Israel desde este Génesis, nos lo está diciendo, pero nosotros lo estamos viendo miles de años después, 4,000 años después de esto escrito. Estamos viendo cómo esta palabra se cumplió en ellos, cómo ya vino el Mesías, cómo el cachorro de león apareció, cómo era una vid verdadera, que él se creció, cómo es que verdaderamente su vida, cómo es que le dieron el cetro, cómo es que resucitó de los muertos. Usted ve que estas verdades que están anunciadas a ellos, para que ellos puedan vivir con esa vida que Dios les está prometiendo y enfrenten las negatividades que van a venir. Jacob mismo enfrentó una negatividad, y ellos ahora son conscientes que están oyendo profetizar a uno de los últimos, o si no el último patriarca, porque ya Moisés estaría como un líder distinto sacándolos de Egipto. Ya no sería un patriarca, sino que sería un profeta con una dimensión distinta y diferente, mientras que estos hombres desde Abraham, Isaac y Jacob eran gente que venía con una visión, con una revelación, con una atracción espiritual de un Dios que los sacó de Ur de los Caldeos y que los hizo nómadas en el desierto. Pero ahora Jacob está profetizando, Jacob está hablando, Jacob les está diciendo ante la realidad de lo que están viviendo en Egipto. Ellos están comprobando cómo Dios es fiel, cómo Dios es verdadero. Están comprobando cómo Dios genuinamente se inmiscuye, se mete, se transporta a la vida del ser humano, y que es tan activo como cualquier individuo en la faz de la tierra. Su grandeza es enorme, su poder es inaudito. Él maneja las cosas. Mire cómo manejó, ahí lo están viendo, cómo manejó la hambruna en Egipto, cómo manejó a Faraón para que se inclinara y le diera tanta bendición material y temporal en un momento en donde ellos estaban poniendo en tela de duda ese asunto de que Dios los había sacado de Ur de los Caldeos y que serían una nación, y que su papá, su abuelo Abraham les había dicho, y que su padre Isaac les había dicho. Y Jacob está en esa situación, y ahora lo está comprobando, porque ahora José está siendo levantado en Egipto de una manera increíble, o fue levantado ya. Ahora estos hombres se van a bifurcar entre 12 patriarcas. Ya le advirtió al más grande, a Rubén, que la canallada que hizo la va a tener que pagar. También se lo recriminó, eso no lo leí, pero también le recriminó también a estos dos muchachos, Simeón y Leví, el momento de ira que tuvieron cuando asesinaron a todos los que mataron, porque se querían vengar de la violación de su hermana Dina. Y Jacob comparte con ellos que él no está de acuerdo con la venganza, que no está de acuerdo con el asesinato, que no está de acuerdo con la traición, es haciendo ver que Dios no está con esos, que estos tienen que tener una vida distinta y diferente, y que aunque van a estar parte de eso, sus tribus serán bendecidas, pero ellos particularmente cortaron una bendición personal. ¿Cómo es eso? Que Dios es un Dios que conoce y que controla y que sabe que no va a maldecir a 500, 600 generaciones adelante por lo que hizo alguien, sino que hace ver con justicia que verdaderamente tiene que estar inmiscuyendo al hombre o metiendo al hombre a su reino, porque ¿qué otra clase de personas usaría sino a los Adanes caídos? Que está redimiendo a los Adanes, y que lo que está haciendo es que va a traer a un postrer Adán. Esa es la historia del mundo que nosotros la estamos viviendo en el 2017, hermano. Eso es la historia que está frente a nuestros ojos.
No importa que estemos en esta época, en esta era, estas verdades de la Biblia son tan reales como lo fueron hace 4000 años. Dios vive, Dios vive, Dios vive y existe. Quizá la cuantomecánica y toda esa realidad de la relatividad de los grandes genios como Einstein, hermano, que hicieron elevar el pensamiento de la humanidad a niveles increíbles, y entender hace que todavía haya más duda de la existencia de Dios, porque pone en manifiesto una naturaleza extraordinaria y una realidad de contextos de entendimiento que hace que el hombre crea que es como un semidios en la tierra. Lo único que al hombre le recuerda cada día que no ha alcanzado nada es cuando pasa por los lugares lúgubres en donde están los miles de hombres hundidos en la droga, en la miseria y en la maldad. Usted y yo tenemos que darnos cuenta que estas verdades de Dios metieron a Judá, y Judá entendió que Dios tenía un plan con él, que su tribu sería una tribu exquisita en Israel. Su tribu sería una tribu donde vendrían caudillos extraordinarios y hombres extraordinarios que serían levantados por Dios. Que su carácter, que su manera de ser, que la forma en la que él había advertido a Dios en su alma, y la manera en la que había hecho las cosas como hijo de Jacob, y la manera en que se había comportado durante todas las situaciones. Jacob, que los conocía como la palma de su mano, como padre que era, le anticipa y le dice que de sus lomos va a salir un cachorro de león, que de sus lomos viene alguien que va a recibir el cetro, alguien que va a ser poderoso, alguien que va a ser glorioso, alguien que no va a tener quien le detenga. Ya vino, se llamó Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores, descendiente de la tribu de Judá. ¡Aleluya! O sea que es asunto de vivir metido. ¿Cómo vamos a hacer? Yo aprendí hace muchos años eso. Me lo enseñó el Señor y me lo hizo ver cuando estaba sin respuesta en un país extraño. Pero me iba a orar y decía yo, ¿pero qué hago? Abrir una iglesia. ¿Cómo abrir una iglesia? Abrir una iglesia, Señor. Pero si no se puede, mira, si lo hazlo. Pero si no conozco ni a las pulgas, pero me conoces a mí. Entonces empecé a darme cuenta que había que aprender a vivir dentro de la imagen profética que Dios proyectaba para uno, porque no había otra forma de prosperar en Dios. No quería vender drogas. Yo vine en los años en donde vender cocaína y heroína hacía a la gente millonaria. 1980, Escobar estaba haciendo pedazos Hollywood, y con irme a meter ahí, con la cabeza que yo tenía y con la forma en que yo sabía, porque también uno que es bueno, pero también es malacate, porque es both ways que va la movida. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo ayudé a cientos de muchachitos que vinieron de los países centroamericanos aquí, y que los iba a evangelizar y predicarles en los parques, en las calles, a traerlos, y los convencía que Dios era real y era verdadero, y los sacaba de condiciones en donde se hubieran hundido, estuvieran muertos. Hoy me di cuenta, hermano, en esos instantes, que uno tenía que, si quería encontrar esperanza, si quería encontrar aliento, si quería encontrar fortaleza, tenía que ser en la palabra profética. Que es la palabra profética la que te hace elevarte. Porque andas, pero no en nube falsa, sino andas en dimensiones de Dios. Andas por las verdades de Dios. Y el que te ha dicho no te miente, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Bendito sea su nombre, alabado sea el nombre maravilloso, el nombre de Jesucristo. Él conoce tu existencia y conoce tu vida y sabe lo que necesitas y lo que te hace falta.
Pero quiere que entiendas que tienes que vivir bajo su promesa. Entonces nosotros, así como estos hombres, ¿qué les estaba dando aquí Jacob a sus 12 hijos? Les estaba dando la visión para vivir en Egipto y que no se quedaran en Egipto y que se muriera. Eso era lo que estaba haciendo. Porque no iba a suceder ya. No iba a ser Judá el que iba a tener al hijo. Iban a pasar generaciones, de generaciones, de generaciones. Pues le estaba hablando el Dios que conoce el futuro. El Dios que sabe que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Démosle palmas al Señor. Bendita sea su misericordia. Y la mente nuestra, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Pero ¿y qué va a hacer? No te preocupes, Él sabe lo que está haciendo. Tú confía, tú métete en esa verdad, confiésala con todo tu corazón. ¡Créelo! Él te va a guardar. Mi hermano, es tan maravilloso y grandioso que hasta los que ya no están dentro de estas verdades, todavía los cuida. A veces recibo yo llamadas y, hermano, mire, estoy en no sé dónde, ay, ¿se acuerda de mí? No, mira, mando una foto cuando me manda la foto y como ahora viajan las fotografías por 2 segundos. Vos, socio, me acuerdo de vos flaco. No, ahora ya no soy tan flaco, me dice, usted tampoco, me dice, sí, tampoco yo. ¿Y qué pasó contigo? Le digo, porque eso sí, yo tengo una retención increíble en la mente de la gente. Y todavía se acuerda de eso. Y se acuerda de eso, sí. Le digo, claro que me acuerdo. Hermano, me dice, me salí. Me desvié. Pero Dios es fiel, hermano. Y en un momento en donde pensé que todo se acababa, Él me cuidó, Él me guardó, Él me protegió. Démosle palmas al Señor, hermano. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, cada uno de ellos tiene que tomar esa realidad. Tiene que tomar esa verdad. Le voy a mencionar a este que me llama la atención, que no le puedo mencionar mucho porque el tiempo se va. Pero le quiero hablar en el verso 14 de Isaacar. Y le iba a decir, léalo ahí. ¿Y cómo lo va a leer si ya está dormido? ¡Despierte! Isaacar, oiga Isaacar, oiga Isaacar. Isaacar es hombre de poder que entre los caminos se echa. Este Isaacar tenía una bendición económica bárbara. Este sembraba 5 y le salían 500. Hay gente, hermano, que Dios le da palabra. Yo tenía mi dinerito entre la bolsa y hoy que estaba buscando ya no lo tenía. Y la primera sospecha, ya sé usted quién es. No le he dicho nada. Pero entonces me vino un pensamiento. Me dijo el Señor, ¿tú no has oído que Satanás es ladrón y que desde el principio roba? Me asusté de esa porción de la palabra. Le dije, sí, Señor. Ay, Alberto, me dijo, si estás dispuesto a entrar al mundo mío, no se te olvide de que el otro va a cambiar también de dimensión contigo. Y entonces me metió en el corazón. Le dije, Señor, está atento, me dijo. Conoce el terreno al que estás pisando, Alberto. Porque lo que yo voy a hacer contigo es tan sobrenatural. Y he hecho contigo cosas tan sobrenaturales que la gente piensa cuando tú las cuentas que eres un mentiroso cuentero.
Entonces le digo yo, no, tú no, Teresita, tú no, mi amor. Ninguno que esté aquí. Porque yo me he hecho unas historias de lo que Dios ha hecho conmigo, hermano, que me hago así. Y digo, sí fue a mí que me pasó. Solo porque tengo a mi mujer de testiga que ha estado ahí. Y esta me dice, no, eso sí me dijo. En una ocasión en la que estaba molesta, que yo soy un mal marido, y que no sé cuánto, no sé qué. Dijo, sí, hermanita linda. Y le recordé una, como es de troquero uno, le recordé una del Señor. No, eso sí me dijo, Dios te respalda, por eso tengo temorcito. Entonces aprovecho para decirle, cuidado con el siervo, cuidado con el siervo. Truquero uno. Isaacar, verso 14, Isaacar es hombre de poder que entre los caminos se echa. Al ver el lugar de su morada, le está diciendo Jacob a Isaacar. Al ver verso 15, que el lugar de su morada era hermoso. Ese tenía una tienda, era especial para escoger. Todo el mundo decía, hagamos algo en la casa de Isaacar. Mire, hagamos algo en la casa de Isaacar. Porque cada vez que llegaban decían, mira, ¿dónde compraste eso? ¿Cómo conseguiste? Yo quisiera uno para mí. Y sus hermanos se mordían porque nunca les salían las cosas materiales como a Isaacar. Pero mire la profecía que le dieron a la vida de él. Mire por qué Isaacar le abundaba la plata. Al ver que el lugar de su morada era hermoso y fértil su terreno, ese donde sembraba salía algo. Hay gente, hermano, que tiene una tierra linda y no le sale nada. Y hay otros que entre las piedras le dieron el terreno y ahí le salen hasta aguacates. Encima de la roca salió el árbol de aguacate. Dice, al ver que el lugar de su morada era hermoso y fértil su terreno, oiga, qué belleza, esa es su actitud de él, por eso es que Dios lo quiere usar, lo quiere bendecir. Inclinó su hombro para servir, inclinó su hombro para servir. Mientras más dinero tenía, más humilde y más ayudaba a la gente. Qué virtud más bella es. Al ver que su lugar de morada era hermoso, fértil su terreno, inclinó su hombro para servir y se entregó para tributo. ¿Qué hizo? Él siempre diezmaba. Igual que usted y yo. Y sacar siempre, fuera lo que fuera, la cantidad que había ganado, siempre diezmaba. Y lo menciona la profecía. Por eso los israelitas tienen esa bendición de Dios. Hay muchos de Isaacar. Terminamos, se acabó. Verso 16. Dan, qué horror, no solo cosas buenas iba a salir de Israel. Siempre sucede. Uno tiene que entender que hay momentos en donde las decepciones van a llegar de tal manera que uno se va a asustar, que uno de su propia comunidad va a hacer maldades.
Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Oiga, por favor. Serpiente que está junto al camino será Dan. Basilisco que se encuentra en los senderos. Qué horrible, ¿eh? Qué condición. Y es uno de la tribu que después fue desechado. Basilisco que se encuentra en los senderos, que muerde el talón del caballo y hace caer al jinete hacia atrás. De ahí nació Judas, de la tribu de Dan. Cada uno de nosotros que hemos oído en esta mañana estas verdades que hemos mencionado, está definitivamente haciéndosele entender, y esta mañana quiero confirmarle en su corazón, hermano, vivamos bajo el impacto de las profecías de Dios. Porque los caracteres muestran esto. Siempre han manifestado que los que no renuncian a la maldad viven bajo ese impacto de sus vidas cotidianas. Cada uno de nosotros tiene que entender que la bendición que Dios tiene para nosotros está en el mismo ambiente espiritual que Dios creó para que en este mundo, aunque el sol sale sobre justos e injustos, la Biblia menciona claramente que aquel que se adentra al mundo de Dios y vive bajo la inspiración y bajo el impacto del conocimiento de la palabra, y ahí en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento hay cientos de verdades espirituales que tenemos que aplicarlas para nuestra vida, concerniente a nuestros hijos, concerniente a nuestro matrimonio, concerniente a nuestra salud, hermano. Aquel que se anima a confesar las sanidades y los milagros y los prodigios en el momento de las necesidades, que si se logra entender que es Dios el que prospera y provee, Él abrirá las puertas, porque está escrito en la Biblia, está escrita que Él es el que abre y nadie cierra, que Él cierra y nadie abre. O sea, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la vida diaria, se refiere al diario vivir, se refiere al triunfo en la escuela, al triunfo en la universidad, al triunfo en el colegio, en el conseguir esto, en el conseguir lo otro, en que se te abran las puertas o que se te cierren las puertas. Tienes que ser un hombre, una mujer que viva en ese impacto, que confiese, ya te vuelvo a decir, lo que hablas, lo que platicas, lo que conversas. Yo siempre tomo la oportunidad cuando estoy con mis nietos, cuando estoy con alguien y pum, les meto algo y les digo algo y les digo algo. Y mis nietos, que son los chicos que más oyen, que están ahí pequeños, mira, esto es así, 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 mira, esto es así, 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 lo otro, con mis chiquitillos pequeñitos, poniéndole la mano y que oremos por ti, oremos. Y les hablo, mira, el Señor está contigo, 2, 3 años de edad, el Señor está contigo, Jesús sigue, y los meto ahí, los meto en ese mundo espiritual, los meto en esa realidad a mis yernos, trato de empujarlos, trato de meterlos sin inmiscuirme en la vida personal, íntima de ellos, porque cada quien tiene sus ondas. Y si me hicieron el favor de casarse con mis hijas, yo los meto ahí, a mis hijas igual. Ahora que estás adulto, ahora que estás grande, mira, la palabra dice esto, la palabra dice lo otro, confesá, tenés esta enfermedad, te pasa aquí, te pasa allá, le está pasando a tu hijo esto, vamos a orar, pero mira, es por esto, todo dentro de la verdad de Dios. Aprende, mi hija, aprende, métete a mis nietos, métanse a estas verdades. ¿Por qué? Porque ese es el mundo que me tiene aquí parado. Si yo estoy todavía aquí, es porque Dios es real y verdadero, hermano. Dios es grande y misericordioso. Yo quiero invitarlo con estas porciones de la Escritura que le leí, a que usted pueda confesar en este día que usted entra en ese plan. Póngase de pie. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Llegamos al final, en unos minutos salimos. Le agradezco mucho que no se vaya, que no se salga. Se lo voy a agradecer con todo mi corazón.